paz de Cristo. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por este hermoso momento que nos presta de estar delante de Él. Y seguimos con esta serie de estudios. Les pedimos que les den like, que sigan escribiendo y para que llegue esta palabra a aquellas personas que ocupan escuchar, ¿verdad? Y puedan ellos también ser parte de nuestra iglesia amada y que sean parte del cuerpo de Cristo principalmente. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a orar a Dios para que Dios nos bendiga y a aquellos que, como les dije en la enseñanza anterior, que me den un mensaje y que me den sus comentarios para que aquellas personas que acepten a Cristo, aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios, que puedan ellos ser parte también de este cuerpo de Cristo y que ellos también puedan tener salvación. Así que si usted está recibiendo una bendición a través de esta enseñanza, pues háganos saber para que nosotros podamos seguir haciendo estos videos con el propósito de que las personas puedan entender y comprender qué es el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, dándote la honra, dándote la gloria, dándote el honor, dándote el poder por los siglos de los siglos, porque tú eres un Dios maravilloso. Te pedimos que tú, Señor, pongas en nosotros el sentir y pongas ese tizón encendido para que tu palabra llegue a los corazones que necesitan escuchar. Sin ti no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos es con el propósito de honrarte a ti y de ser de bendición para las almas preciosas que van a escuchar y también para tu iglesia que tú has redimido y has comprado con tu sangre preciosa. Amén. La pregunta que nos hemos hecho desde el principio, ya con ayuda de Dios, yo creo que una enseñanza más, cerramos, ¿verdad?, con esta serie de enseñanzas de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién serán recogidos en el rapto o quién serán recogidos en el levantamiento de la iglesia? Y el tema es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Efesios 5:27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Amén. Una iglesia gloriosa. ¿Qué es? Vamos a definir brevemente qué es la iglesia, qué en sí es la iglesia o qué representa la iglesia para nosotros. Yo les hablaba en la enseñanza anterior, en otro video, de que es importante entender el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si no entendemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues no vamos a entender qué es una iglesia gloriosa. Bueno, el apóstol Pablo fue un hombre que se entregó porque él tuvo un encuentro personal, y hago mención de esto para seguir la secuencia, ¿verdad? Y la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el verso en adelante, ahí Dios se manifiesta de una manera visible, de una manera poderosa. La palabra manifestación quiere decir teofonía, una palabra visible, ¿verdad? De una manifestación visible, que quiere decir intensamente. Intensamente Dios se manifestó a él para descubrir, ¿verdad? Porque cuando alguien va a dar un mensaje de parte de Dios, o alguien va a dar algo que quiere dar a conocer, pues tiene que venir al descubierto. Y esto significa también ese es el mensaje que Dios quería darle a él, para descubrir lo que estaba oculto, lo que él no sabía. Y esa era una manera de que Dios estaba manifestando ahí con el propósito
de que él pudiera entender lo que Dios quería revelar, ese mensaje, ya que el mensaje que Dios tenía oculto desde hace tiempo, Dios lo iba preparando o lo iba revelando de una manera poderosa como Él lo hizo con los hombres de la antigüedad. Y vamos a ver cómo Dios se revela a Moisés en medio de una zarza. Eso también es una manifestación visible, ¿verdad? De la palabra que les hablé interiormente, para no estar repitiendo esa palabra. Una manifestación visible, ¿verdad? Es algo constante, amén. Constante, constante. El propósito de esa manifestación era revelar el mensaje que Dios quería darle a Moisés. Ese mensaje que estaba completamente dirigido para él. Y Dios, Él siempre busca maneras como llamarnos. Él busca la manera de cómo atraernos cuando hay algo que Dios quiere para nosotros. Aun cuando nosotros no lo entendamos, Dios siempre quiere revelar cosas al ser humano, porque así lo miramos en la historia de la palabra de Dios. Y en los tiempos de Dios, en los tiempos antiguos, Dios se revelaba como a Moisés se le revela en medio de una zarza. Y Dios lo llama a través de esa gloria de Dios, una gloria poderosa donde Él mira el poder de Dios manifestado de una manera que Él se queda completamente maravillado por la gloria de Dios manifestada de una manera visible, constantemente. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Éxodo, amén. Dice la palabra de Dios que Él fue a mirar, ¿verdad? Esta gran visión, amén. ¿Y por qué no se consumía ese arbusto? Amén. Ya que la zarza tiene que ver de un arbusto, ¿verdad? Y Dios busca siempre cosas que muchas veces nosotros no les tomamos importancia, pero Dios usa ese arbusto, amén, de una manera que no se consumía. Y Él va mirando y mira que ese arbusto, pues, dice, ¿qué está pasando? Pues si se supone que eso tiene que consumirse porque son ramas, ¿verdad? Y en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el desierto, ese tipo de arbustos se van juntando con otras ramas y van elaborando, ¿verdad? Y se hace ese arbusto que es como que representa una manifestación para Moisés. Moisés no sabía lo que Dios tenía para él. Y yo quiero poner un ejemplo. Nosotros cuando recibimos un mensaje, ¿amén?, o alguien nos manda un mensaje en nuestro celular, hasta que lo abrimos, amén, y entramos a nuestro mensaje, ya sea por Messenger, ya sea por WhatsApp, ya sea por X, ¿verdad? Manera de cómo comunicarnos. Y cuando nosotros lo abrimos, hasta que lo abrimos, no podemos saber qué tipo de mensaje. Pero ahí está el mensaje. A veces no lo podemos abrir por ciertas circunstancias, porque a veces estamos ocupados o a veces no nos interesa, ¿verdad? Pero cuando miramos un mensaje que está constante y está ahí, y decimos, bueno, pues ¿quién será? Y miramos hasta que vemos, nos damos cuenta qué es lo que es ese mensaje, porque estaba completamente oculto. Pero cuando ya lo miramos y ya lo escuchamos, entonces viene al descubierto. Así Dios quería demostrarle a cada uno de estos hombres de Dios en cada periodo de tiempo. Amén. En ese tiempo Kairos, ¿verdad? Pero ahora en el tiempo de nosotros, este tiempo que nos toca a nosotros vivir es el tiempo oportuno de Dios. Nosotros debemos de entender que Dios está llamando a millones y millones de seres humanos a través de toda la tierra. Porque Dios
quiere darse a conocer, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Que también demuestra la gran bendición, la gran visión, y él le dice, mira, todo esto, mira el cielo, mira, pon tu mirada al cielo, mira lo que está ahí arriba. Es así son como las estrellas, y va a ser tu descendencia. Y aquí lo más importante es que él no sabía, Abraham, de lo que le esperaba. Pero Abraham es el hombre patriarca, el hombre de la fe, el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente. Aunque tuvo sus problemas, aunque tuvo sus circunstancias en su vida, pero más sin embargo, él fue el amigo de Dios. Y por la obediencia de este hombre, por la obediencia de este patriarca, amén, tenemos nosotros bendiciones, ya que nosotros no éramos parte de la iglesia, no éramos parte del pueblo de Dios. Nosotros no teníamos ningún parte, ni, como dice, ni suerte en el plan de Dios. Pero Dios, conociendo todas las cosas y conociendo los propósitos, Él le da la oportunidad a cada uno de nosotros en este tiempo, así como lo hizo con muchos hombres en la antigüedad. Como Isaías también mira la gloria de Dios de una manera poderosa en el capítulo 61 en adelante. Él mira la gloria de Dios manifestada, el poder de Dios ahí. Todas esas cosas que él ve es una manifestación visible. Dios se manifiesta al pueblo de Israel a través de tantas cosas que se les mostró en el desierto. Amén. Cuando venía la comida manifestada ahí a través de Dios, el maná representa esa manifestación visible de constantemente. Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. Dios quiere que tú seas parte de esta iglesia gloriosa, amigo. La iglesia, como te digo, es el cuerpo de Cristo. Dios es el mismo, como dice Hebreos, ayer, hoy y por los siglos. Dios está preocupado por aquellos que todavía no toman parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de aquellas personas, almas, que Dios las ha redimido a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero esa iglesia hermosa, amén, invisible, amén, invisible, que va a ser visible pronto, amén, por la eternidad, donde Él va a venir a reinar con Jesucristo. Su iglesia, amén, se va a ir con Cristo, va a estar con Cristo, va a estar en las bodas del Cordero, y ahí Dios va a premiar a todos aquellos que sirvieron con todo su corazón. Hay un premio para aquellos que sirven en la iglesia, para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que quieren servir a Dios. Dios les tiene grandes galardones. Dios tiene grandes premios, grandes bendiciones. Y todo lo que Dios dice en su palabra es cierto. Dios compró su iglesia, la instituyó y la estableció. Amén. Y Dios le dio poder a su iglesia gloriosa. Le dio poder, le dio autoridad, porque la iglesia fue sacada de afuera. Amén. Iglesia sacada de afuera. Fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y Pablo, en ese resplandor, en esa gloria de Dios, él mismo dice, amén, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas contra la aguijón. O sea, en otras palabras, mira, yo soy la iglesia. Tú persigues a los hermanos, tú persigues a mis hijos, me persigues a mí. ¿Por qué? Pablo tal vez en ese momento no entendía, pero después de que se convierte,
al cristianismo, Pablo empieza él a entender, a comprender qué es en sí la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos ver, amén, cuentan testimonios de hermanos que una ocasión llegaron unos pastores a una casa de unos hermanos y este hermano cuenta el testimonio que era muy pequeño y él decía, los hermanos vienen y arrasan con todo y decían, y él en su corazón decía, bueno, mi mamá, ¿por qué siempre le da lo mejor? Todo el tiempo les da lo mejor y a veces se queda hasta sin nada y él se sentía mal, pero cuando ya él creció, amén, y ya él dejó de ser un niño y se entregó a Cristo, ahora es un siervo de Dios, ahora es un obispo, y él dice, le doy gracias a Dios, porque mi familia siempre ponían todo al servicio de los siervos de Dios. Y eso la iglesia primitiva lo entendió. Ellos vendían sus propiedades porque entendían el propósito de la iglesia. Amén. Vendían sus propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles para que así no hubiera necesidad entre el pueblo de Dios. Cuando entendemos qué es la iglesia y qué es el cuerpo, entonces nosotros nos entregamos. Lo hacemos por amor, no por ganancia deshonesta. No, lo hacemos por amor. Porque unos predican a Cristo por amor y otros los predican por otras circunstancias. Pero cada quien va a dar cuenta en aquel día delante de su Creador. Pero la iglesia, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué representa la iglesia para mí? ¿Es una iglesia gloriosa? Si yo lo veo con ojos espirituales, pues claro, voy a ver la gloria de Dios, voy a ver milagros, voy a ver sanidades, voy a ver cosas sobrenaturales, voy a ver cosas poderosas, amén, que Dios me va a permitir conocer para que yo pueda entender y comprender y eso darme la fuerza y estar con mis lámparas, como dice la palabra de Dios en Mateo 25 en adelante. Las 10 vírgenes, unas eran prudentes y otras eran insensatas, o sea, no eran sabias. O sea, la iglesia tiene que ser sabia. La iglesia tiene que ser sabia. En todas sus decisiones tiene que dar pasos firmes para que Dios se la lleve. La iglesia no puede dar pasos al abismo. La iglesia no puede dar pasos sin dirección. El Señor nos dejó su poder, nos dejó su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Así dice la Escritura. Pero, ¿qué está pasando en este tiempo? Para ti, ¿qué es la iglesia? Te hago esa pregunta. ¿Es un club? Para ti, ¿qué es la iglesia? Simplemente es un lugar donde tú tienes unas amistades que las ves, las miras. Porque mucha gente tiene un concepto de la iglesia diferente. Y cree que la iglesia es de él. Y muchos se creen dueños de la iglesia. Cuando digo iglesia, me refiero a los miembros de la iglesia. Ningún ser humano en la tierra es dueño de su propia vida. Dios le dio la vida y se la prestó. Así que si nosotros nos creemos que somos los dueños de la iglesia, o nosotros somos los que hacemos que caiga el poder de Dios, pues entonces no estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Pero Pablo, él lo discierne. Y él habla y exhorta. Amén. Donde dice que muchos duermen. Muchos duermen. Muchos están dormidos. Porque no entienden qué es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo en sí? Amén. Es un lugar donde Dios ha establecido para que las personas entren
y sus almas sean redimidas, como lo hizo en el tiempo antiguo con Noé. La iglesia es tipo y figura de esa arca. Para redimir, así como pasó en el tiempo de Noé. Amén. Dice la palabra de Dios que la maldad había crecido tanto, donde Dios vio la maldad y tuvo que mandar un juicio. Dios siempre manda juicios y termina con un juicio y empieza con otra etapa. ¿Amén? Y Él lo hizo con el propósito de limpiar a la tierra de tanta maldad, de tanta pecado. Pues Dios va a mandar juicio a esta tierra, pero no para la iglesia. La iglesia va a estar con el Señor, porque por eso le servimos a Dios. Por eso nos abstenemos de tantas cosas. Entonces bebamos, pequemos, hagamos de todo modo, pues Cristo no viene. No tengamos por tardanza, ¿verdad? Como muchos tienen por tardanza. Pero el Señor es paciente, como dice Pedro, para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la iglesia es un lugar donde Dios ha establecido para que las personas, las almas preciosas, sobre todo las almas, las personas que todavía no aceptan a Cristo, que todavía no toman ese paso de obediencia. Por eso Dios estableció el cuerpo de Cristo, para que nosotros vayamos por esas personas y le digamos a esas personas: hay una oportunidad para ti, hay una salvación grande para ti, pero necesitas que Dios te quite ese velo, así como se nos quitó a nosotros. Es importante que nosotros entendamos qué es la iglesia. Y la palabra de Dios es clara, hermano. En el libro de Efesios capítulo 3 nos dice la palabra, verso 15 dice de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Dios es el que bendice a su iglesia, a las familias. Dios toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Verso 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es aquella persona que acepta su sacrificio, acepta su amor. Amén. Acepta todos los preceptos que Dios le dice. Y esa persona reconoce y se entrega y se bautiza. Entonces toma parte de esa familia. Ese plan de salvación incluye en el bautismo por agua, por inmersión, invocando el nombre de Jesucristo. Y esa persona son los que son parte para irse en este levantamiento. Y es importante que esa persona viva, como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tenemos que tener paz. Por eso decimos paz de Cristo. ¿Por qué? Porque hay paz. Y la santidad. Tenemos que estar esperando. Tenemos que estar sobrios. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Solamente aquellos que están listos estarán mirando hacia arriba. Aquellos que no están mirando son los que no están listos. Cuando alguien está preparado, alguien está listo. Ya se quiere ir. Vámonos ya. ¿A qué hora nos vamos? Cuando uno está listo, amén, está mirando. ¿A qué horas? ¿A qué hora nos vamos, mi Señor? ¿A qué hora nos arrancamos? ¿A qué hora nos vamos? Pero si no estamos listos, ¿y qué pasa a veces cuando todos están listos y uno no está listo?
¿qué hay que hacer? Pues hay que esperar. Y muchas veces, cuando esperamos a otro, pues eso le pasó a las virgen. Dijo, no, vayan ustedes y compren aceite. No vaya a ser que nos falte a nosotros. Y cuando venga el novio, pues, ¿verdad? Ellas se prepararon con suficiente aceite en sus lámparas. O sea, una iglesia que no está llena del poder del Espíritu Santo, no se puede ir con Jesucristo, aunque queramos. No podemos decirle a alguien, es que tú te vas porque tienes... No, si no hay aceite en tu lámpara, si no hay aceite en mi lámpara, amén. Entonces, tenemos que entender y comprender quiénes son los que van a irse con Cristo. Pues yo he estado explicando, ¿verdad? Pero también aquellos que todavía no son parte de la iglesia. Amén. La iglesia no es nuestra. La iglesia es de Jesucristo, porque Él murió por ella. Así que yo te invito a que sigas dándole like, suscríbete a estos mensajes. Como te dije, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de ningún ser humano aquí. Así que no nos pongamos en un lugar que no nos corresponde. Porque Dios es el dueño de la iglesia. Dios los bendiga. Bendiciones.